Probablemente uno de los objetos más conocidos e intrigantes del Tahuantinsuyo sean los quipus. En su forma más simple, los quipus son cuerdas con nudos de diferente tipo, que servían como un sistema de registro y notación durante el gobierno incaico, y que sobrevivió a la persecución y destrucción colonial, evolucionando con el paso de los años, hasta que a inicios del siglo XX, las pocas comunidades que aún los conservaban tenían ejemplares que se parecían muy poco a la tecnología incaica. Pero, antes de contar esta historia, es necesario irnos a los inicios, a los primeros quipus aparecidos en los Andes, y ver cómo evolucionaron hasta convertirse en la herramienta que simbolizaría a la administración incaica. Mi nombre es Sergio Sáez Díaz, y en este episodio de Más de 200 hablaremos sobre los orígenes de los quipus. Desconocemos mucho sobre nuestro pasado. Desconocemos cosas como la existencia de templos a lo largo de nuestro territorio desde hace más de 4500 años. Desconocemos que el quechua no es una única lengua. Desconocemos que Túpac Amaru no fue el primer cacique en rebelarse. Desconocemos que el abandono nos ha hecho perder muchísima de nuestra historia. Únete a nosotros en la aventura de evitar que el olvido nos robe el pasado y compartamos la aventura de redescubrirlo. Toda tecnología tiene su propia historia, su propia evolución, a través de la cual se van desarrollando las características que la convertirán en una herramienta de utilidad para la sociedad que las utiliza. Siendo así, ¿cómo empiezan a desarrollarse los quipus? Al tratarse de textiles, la conservación de estas herramientas y sus antecedentes es muy difícil. El paso del tiempo y la humedad del ambiente y de la misma tierra terminan por destruir las evidencias que habrían quedado en los basurales, ofrendas y entierros. Por ello tenemos muy pocos hallazgos que además aparecen de manera fragmentada. Felizmente, el clima de la costa sí ha sido bastante benévolo con los tejidos, gracias a los cuales podemos conocer los hermosos ejemplares Paracas y Nazca, por ejemplo. Los pocos quipus que se han podido conservar provienen principalmente de la costa central y costa sur, y también los de sus probables ancestros. El investigador Jeffrey Splittozer ha planteado que los primeros ejemplos de un registro de información por medio de tejidos los podemos encontrar en la época Paracas tardío, entre el 400 y 200 antes de nuestra era. En las excavaciones del sitio de Cerrillos, en Ica, se recuperó un textil con la representación de un ser mitológico sosteniendo varas envueltas con hilos de colores. También se encontraron unas 10 varas de madera con cuerdas entorchadas de las cuales cuelgan hilos de colores también. Se preguntarán, ¿qué es el entorchado? Pues así se le llama a cuando se enrolla con hilos un objeto, sea una vara o una cuerda. Y bien, ¿qué tienen que ver estas varas con los quipus? En el análisis que se hizo de estos materiales se encontró que su estructura variaba dependiendo del color y la torsión del hilo, siguiendo principios binarios. Si tenían o no color, si era brillante u opaco, si la torsión del hilo, o sea, hacia dónde había sido retorcido, girado, era en S o en Z, si el hilo era grueso o delgado. Cada una de estas características pudo contener un tipo de información específico, el cual variaba dependiendo de cada una de las combinaciones posibles, estableciéndose así niveles de información tanto en la vara como en las cuerdas que cuelgan de estas. De momento, considerar que estas varas entorchadas servían para registrar información es una hipótesis bastante sugerente, ¿cierto? Puesto que los quipus wari incorporan varios de sus elementos, como el entorchado y la amplia gama de colores utilizados. Pero, de nuevo, sigue siendo una hipótesis. Aún no podemos establecer una conexión entre estas varas del formativo final y los quipus wari aparecidos casi 1000 años después. ¿Y qué pasó con esta tecnología? De haber sido un antecesor directo, ¿cómo evolucionó y a través de qué sociedades se fue heredando? Por lo menos,
sabemos que en Nazca no hay nada similar. ¿En la sierra quizás? Como dijimos, la pésima conservación de los tejidos en los ecosistemas serranos explican el por qué no se habrían conservado los ejemplares probablemente transitorios. Ahora, antes de hablar de los primeros quipus, es importante mencionar unos objetos muy particulares que aparecen hacia el siglo VII de nuestra era, en el Valle de Mala y sobre todo en el sitio de Cerro del Oro. El arqueólogo Rommel Ángeles ha recalcado la importancia de unos instrumentos elaborados a partir de una cuerda principal, de la cual cuelgan otras cuerdas vacías o cuerdas con nudos, cuerdas con colgantes de agujas de hueso, colgantes de cuentas de concha y cuentas de hueso. ¿Acaso estos son protoquipus? ¿Acaso estaban experimentando con nuevos sistemas de registro? De momento, no podemos saberlo. El estudio de estos objetos recién ha iniciado y probablemente tendremos más novedades en los años venideros. Ahora sí, los quipus wari. Esta tecnología fue utilizada por el estado ayacuchano durante la segunda mitad de su gobierno, a partir del 800 hasta el 1000, cuando el imperio finalmente colapsa. Actualmente solo conocemos una docena de quipus completos de esta cultura, cantidad que aumenta a 40 cuando se toman en cuenta los ejemplares incompletos. La mayor parte de ellos provienen de sitios huaqueados, habiéndose recuperado contextos intactos solamente en Huaca San Marcos, en Pampa Blanca, Nazca y el castillo de Guarmey, además de 2 posibles fragmentos en Cerro del Oro. Los quipus wari presentan las mismas características básicas que los quipus inca más conocidos: una cuerda principal que inicia con un lazo, cuerdas secundarias que se desprenden de la principal y que a su vez tienen cuerdas subsidiarias, y los nudos en cada cuerda. Sin embargo, los quipus wari presentan nuevos elementos que luego no los observamos durante el Tahuantinsuyo. Por ejemplo, el uso de muchos más colores: blanco, negro, dorado, azul, rojo, verde, marrón. El uso también de varios tipos de nudos, que pueden ser simples, dobles, triples o entorchados. Y finalmente, el entorchado de las cuerdas principales y secundarias. Esta mayor complejidad ha permitido definir 3 tipos de quipus para este periodo. Quipus de lazo y ramal, que son los quipus en donde la cuerda principal forma un círculo y las cuerdas secundarias caen como si fuera un llavero. Los quipus colgantes, que son los quipus clásicos que podemos ver en fotografías y en museos. Y los quipus entorchados, que son aquellos que presentan el entorchado en la cuerda principal. ¿Cómo se podía registrar información con esta tecnología? Acá se pone interesante el tema. ¿Se han dado cuenta la cantidad de características presentes en estos quipus? Los estudios en los quipus inca han señalado que la información se podía codificar a partir del número de nudos, el tipo de nudo que une la cuerda secundaria con la principal, el tipo de nudo de cada cuerda secundaria, la torsión de la cuerda, la torsión de los nudos, el color de las cuerdas, el color de los nudos, la combinación de colores en cuerdas y nudos, y el agrupamiento de las cuerdas y de los nudos. En el caso de los quipus wari se le añaden más colores, más tipos de nudos, los entorchados de cuerdas y nudos con sus colores y torsiones correspondientes. Todo ello permite establecer un gran número de combinaciones diferentes con las cuales registrar todo tipo de información. ¿Y qué podemos decir de esta información? ¿Qué cosas registraron? De momento no se ha podido comprobar si registraron o no información estadística, debido a que no conocemos el sistema numérico utilizado durante el Imperio Wari. Aún así, es una posibilidad que no se descarta. Además, algunos investigadores sostienen que estos quipus también habrían registrado información narrativa, es decir, sobre la historia de esta sociedad, pero descifrarla será mucho más complicado por nuestro desconocimiento de la lengua que utilizaron, que probablemente habría sido el aymara, y del dialecto específico del imperio. Dejando de lado estos inconvenientes, lo más probable es que los quipus hayan sido un invento wari, y esto tendría muchísimo sentido si consideramos el amplio territorio gobernado que tenía que ser administrado por el imperio.
en la medida que se continúen investigando más sitios y se encuentren nuevos quipus de contextos intactos, como los del castillo de Warmey por ejemplo, podremos llegar a nuevos descubrimientos sobre el funcionamiento de esta tecnología de base textil. Y bien, antes de terminar este corto capítulo, estamos dejando algo de lado. ¿En qué parte de la historia entra el quipu de Caral? Entre los muchos hallazgos reportados en Caral, uno que llama bastante la atención es el supuesto quipu que recuperaron. De tratarse de un ejemplar del formativo inicial, nos encontraríamos frente a un ejemplo tempranísimo de esta tecnología. Sin embargo, las circunstancias del hallazgo y sus características nos llevan a, por lo menos, alzar nuestras cejas con incredulidad. En primer lugar, el contexto. No existe. No es broma, no tenemos ni una sola foto o dibujo del contexto del hallazgo de tan importante objeto para la historia andina. ¿Por qué este aspecto es relevante? Porque una detallada descripción del contexto nos permitiría saber si este equipo es, efectivamente, contemporáneo con las pirámides y el resto de construcciones de Caral, o si es posterior a este, ya que en las capas más tardías del sitio tenemos evidencia de material Chancay, por ejemplo. Ante la ausencia de material que nos permita fecharlo, como cerámica decorada para una datación relativa, o material orgánico para un fechado absoluto, el contexto nos ayuda a comprender las circunstancias en las que fue desechado. Recordemos que son muy pocos los objetos, como las ofrendas funerarias, los que podemos encontrar en su lugar de uso original. La mayor parte de los materiales arqueológicos son desechos, basura, que ya había cumplido su ciclo de vida. Es por ello que la ausencia de un registro publicado nos impide, como arqueólogos, pronunciarnos sobre la posición temporal del quipu de Caral. Y hago hincapié en publicado, porque, aunque pueda parecer obvio, necesitamos que la información de las excavaciones sea procesada y publicada, para que otros profesionales, y el público en general, puedan contrastar las hipótesis propuestas. Y en segundo lugar, las características del quipu. Luego de conocer cómo son los quipus Wari, los protoquipus costeños de concha y hueso, e incluso los tejidos de cerrillos, ¿no les parece raro que el quipu de Caral sea tan parecido a los quipus entorchados más de 3000 años posteriores al abandono del asentamiento? A lo largo de este episodio hemos querido narrar cómo fue la evolución de esta herramienta de registro en la historia andina. ¿Tenemos vacíos? Obviamente. Al no tener una escritura andina, que sepamos, con la cual aproximarnos al pasado, solamente la arqueología nos permite intentar reconstruir la evolución de esta tecnología. Considerando lo que hemos visto, parece lógico que aparezca un quipu hacia el 2500 antes de nuestra era, y llega hasta tiempos incaicos, casi 4000 años después, casi sin cambios. ¿Cómo explicamos entonces la evolución observada en los tejidos, en los protoquipus y en los quipus Wari? Algo no cuadra acá. A esto sumémosle la aparente súbita desaparición de esta tecnología una vez Caral entra en crisis, para reaparecer inexplicablemente con características completamente diferentes en la costa y Sierra Sur. Por cierto, también se ha mencionado que existe una pintura representando un quipu en la pirámide de la galería. Debido a que tampoco conocemos el contexto, no sabemos si estuvo expuesta, no sabemos si el relleno que la cubrió, si es que hubo un relleno, es de otra época, no sabemos si la cubrió de desmonte y el contexto es alterado, no sabemos si hubo saqueos en tiempos coloniales o republicanos, por ejemplo. Debido a que no sabemos nada de esto, tampoco nos queda clara su ubicación cronológica. En conclusión, mientras no se publiquen de forma detallada las características del contexto, tenemos que tratar con muchísima cautela el quipu de Caral, y más bien considerar que los ejemplares Wari son los más antiguos ejemplares de esta tecnología que luego serían tan famosa con los incas. Bueno, gracias por acompañarme en este episodio corto que inaugura una serie corta también que va a ser sobre la historia de los quipus.
Para complementar lo que estamos escuchando ahora, yo quisiera invitarlos a la cuenta de Twitter de este podcast, @más de 200, en donde compartiré imágenes de estos ejemplares, de los materiales de Cerrillos, de los materiales de Cerro del Oro, que son tan extraños, de los materiales del Quipu Wari y del Quipu de Caral. Como siempre, antes de pasar a la bibliografía, quisiera agradecer a nuestros Patreon, quienes con su apoyo ayudan a que podamos continuar con este pequeño proyecto. Gracias a Iván Villarreal, a Joshua Aramburu Mantovani y a Lindo Blair por el apoyo a lo largo de estos meses. Ya saben que si desean contribuir con nosotros pueden hacerlo vía Patreon, buscándonos como Más de 200 Podcast de Historia Andina. Hay distintos niveles de apoyo desde $1 y recuerden que pueden desuscribirse si desean. Los episodios van a seguir saliendo de manera gratuita en iVoox, Spotify, en YouTube y esperamos retomar pronto los hilos en Twitter. Por supuesto, nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar cualquier comentario, cualquier crítica o sugerencia en los comentarios de iVoox, de YouTube, los comentarios en la cuenta de Twitter. Recomiéndenos episodios, temas de los que quisieran que tratemos en un futuro. Ahora sí, las fuentes. Sobre quipus, yo creo que en estas fechas lo mejor que podrían buscar es la muestra temporal de quipus que tiene el Museo de Arte de Lima. Saquen su entrada por internet y visítenlo, es espectacular, sobre todo por los materiales que tiene, y van a ver esta evolución también, ¿no? De los quipus Wari a los quipus Inca, a los quipus coloniales y los llamados quipus etnográficos que en el siglo XIX y en el siglo XX fueron registrados y que se estuvieron utilizando hasta hace muy poco, ¿no? Y que tienen características muy muy curiosas, de las cuales vamos a hablar luego, pero como adelanto les puedo decir muchos más colores. Hay algunos quipus que tienen muñecos de personajes ataviados como soldados de la guerra con Chile. Hay un caso curioso de un quipu tabla, que es de una tabla en donde cuelgan las cuerdas. Yo de verdad recomiendo muchísimo esa muestra y bueno, vayan con un celular que tenga una aplicación de lectura QR, que hay material adicional escrito por especialistas que yo sé que les va a encantar. En cuanto a las fuentes escritas, a manera de introducción, el artículo de William Conklin de 1982, The Information System of Middle Horizon Quipus, es de los primeros trabajos donde se habla de los quipus del Horizonte Medio con todas sus características y los tipos. A mí me parece que es una buena intro. Se ha basado poco respecto a la interpretación de estos materiales, así que son estos nuevos temas que se están desarrollando en la arqueología andina en estos momentos. Sobre los quipus del Castillo de Guarmey, yo recomiendo bastante el libro que sacó el Museo de Arte de Lima también sobre el Castillo de Guarmey, editado por Milos Gers y Cecilia Pardo. Allí van a encontrar las fotos y las descripciones de estos, no solo de los quipus, sino del espectacular hallazgo del mausoleo imperial, con las tumbas de las mujeres gobernantes de este importante centro del Imperio Yokuchano. Y finalmente les recomiendo un video de YouTube, el conversatorio Los orígenes del quipu, también en la página de YouTube del Museo de Arte de Lima, en donde Rommel Ángeles y Jeffrey Spritzer exponen los avances de su investigación, como digo, trabajos que recién se están desarrollando, y allí van a ver en más detalle las fotos y las características de estos materiales, tanto estos protoquipus con hueso, con concha, como de los materiales de Cerrillos. Bueno, de nuevo, muchas gracias por escucharme. Los espero en el siguiente episodio.